Cuando tú me digas, Monse. Estás. Pues nada, hola amigas y amigos. Gracias de nuevo por estar aquí compartiendo estas reflexiones sobre el tema de la conciencia, que es el tema de nuestro yo, de esa alma huidiza, de esa identidad que se diluye pues, entre cantidad de ruidos ambientales, de amenazas y de estímulos banales que recibimos a diario. Buscamos indudablemente la felicidad, con los demás, contra los demás o a pesar de los demás. Pero lo que es cierto, y sabemos todos, es que para ese empeño no solo necesitamos un buen uso de la razón, como vimos en el tema anterior, sino también un esfuerzo continuado de la voluntad. Eso es lo que traté de mostrar en el anterior, digamos, tema. Y a eso es precisamente a lo que llamamos sabiduría, a esa conjunción entre el pensamiento y la acción dirigida hacia la eficacia de nuestra vida, que es esa búsqueda de la felicidad. Si os dais cuenta, el título del tema es Sabiduría e Inteligencia Artificial. Porque de lo que se trata es precisamente de ver si la inteligencia artificial, la tecnología de última hora, nos puede ayudar en ese empeño, en el empeño de buscar la felicidad con más eficacia, en el empeño de alcanzar la sabiduría. Porque es evidente que para el conocimiento, la inteligencia artificial es muy eficaz. Ahí no hay pegas, nos ayuda a conocer más cosas y mejor. Y parece además no tener un límite. Pero lo que nos importa es lo otro, porque los conocimientos, si no nos dirigen hacia el fin que buscamos, se convierten más en una especie de frustración que en una ayuda. Y esa es la cuestión que vamos a ver hoy, pero voy a empezar para fomentar la participación, porque siempre es algo que me preocupa, ¿no? Y porque en todo grupo pues es imposible que todo el mundo hable, unos por timidez, otros por la razón que sea. Voy a empezar con una pequeña encuesta, 7 preguntas. Las primeras van a hablar de los otros seres inteligentes que hay en el planeta, que no solo somos nosotros, y que están vivos, por lo menos el tiempo que les dejemos vivir. Vamos a hablar de la inteligencia que compartimos con los animales, la inteligencia práctica, y luego lo relacionaremos con la otra, con la nuestra y con la inteligencia animal, para poder hacer un análisis comparativo. Se aprende mucho en los análisis comparativos, ¿no? Y además lo vimos en el tema anterior, que lo íbamos a desarrollar ahora, porque en el tema anterior no lo desarrollamos. Así que voy a hacer esta pequeña encuesta, que podéis levantar la mano, si no os abstenéis, evidentemente, y también puede servir de estímulo para el debate posterior. Son 7 preguntitas. Como decía, las primeras son referidas a la cuestión de la inteligencia en general. Bueno, la primera pregunta es sobre la inteligencia artificial, claro. ¿La inteligencia artificial está mejorando el conocimiento humano? ¿Quiénes dirían que sí? Aunque yo ya he trabajado en el tema, pero puede que alguien no esté de acuerdo con lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿La inteligencia artificial creéis que está mejorando al día de hoy el conocimiento humano? ¿Quiénes votaríais que sí? 3, 4, 5, 6... Vale, no voy a hacer cuentas. La estadística es que hay bastantes manos levantadas. ¿Quiénes votarían que no? 2. Vale, tenemos un número razonable de opiniones, ¿vale? De tanto a favor como en contra, como abstenciones. Y ahora cambio la pregunta, atentos. Es el tema que vamos a ver hoy, La inteligencia artificial nos está haciendo más sabios al día de hoy. Nos está haciendo más sabios. Ya sé que toda estadística, toda pregunta formulada de esta manera, pues se pierden un mogollón de matices, ¿no? Pero bueno, estamos buscando una opinión, digamos, de tipo general. Bien, ¿quién cree que sí, que la inteligencia artificial nos está haciendo más sabios? No solo que conozcamos más o menos, sino ser más sabios.
¿Quién? No me digáis que no hay nadie. Pues entonces no pregunto más. Ahora vamos con los animalitos que no somos nosotros. Los animales no humanos pueden pensar. Atento, esta pregunta la hice más de una vez en clase, ¿eh? Y dio lugar a interesantes conversaciones, ¿eh? Vale, pues repito la pregunta. ¿Los animales no humanos pueden pensar? ¿Quiénes dirían que sí? ¿Quiénes darían una respuesta positiva? Pues vemos que tenemos un optimismo, ¿eh? Pues ya no pregunto lo otro. También la siguiente es ligada a esta primera, y todavía para mí creo que más fácil. ¿Los animales no humanos pueden comunicar mensajes complejos? Sí. ¿Complejos? ¿Cuántos decís que sí? Si pueden pensar, podrán comunicar. Y esta es más fácil todavía. Esta ya sí que es de cajón, ¿eh? Los animales no humanos tienen sentimientos. Ahí hay consenso, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido una mascota? Yo siempre he tenido, siempre he mirado a los ojos a los animales, vaya, para resumirlo. Ahora las otras, referidas a la inteligencia artificial específicamente. Es un problema interesante desde el punto de vista lógico-matemático, pero no hace falta ser lógico-matemático para tener una opinión. ¿Puede una inteligencia inferior, por ejemplo la nuestra, producir fuera de ella una inteligencia superior? ¿Entendéis, no? ¿Podemos nosotros estar fabricando algo superior a nosotros mismos? Podemos, o estamos jugando a ser dioses, como dice uno de los personajes que he estado aquí trabajando. Bueno, ¿puede una inteligencia inferior producir fuera de ella una inteligencia superior? ¿Quién diría que sí? Ahí vamos a matizar más. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que sí. ¿Quién diría que no? Porque esta es una cuestión que es polémica. 3, 4, 5. 4, 5. Bueno, ganan, pero no es una mayoría absoluta. Hay que votar hay que llamar a vos para que bueno. Uy, que estamos grabando. Borrad. En el caso de que la inteligencia humana pueda producir o esté produciendo ya una inteligencia superior, esa inteligencia artificial, ¿sabríamos manejarla o más bien sería ella la que nos manejase a nosotros? Es decir, en cálculo de probabilidades, claro está. ¿Qué sería más probable? ¿Que nosotros logremos manejarla o que ella acabe manejándonos a nosotros? Que nosotros seamos quienes manejemos la barca, como decía la cantante. ¿Quién piensa que nosotros podemos manejarla? Vale. Bien. ¿Y quién piensa que nos va a acabar manejando ella a nosotros? Aquí ganan la segunda opción. Ya os digo que no se trata de ganar, Otra cuestión también muy polémica es, ¿se podrá siempre distinguir una inteligencia humana de una inteligencia artificial? No sé si habéis visto la película Blade Runner, que no son exactamente, pero son inteligencia artificial, ¿no? Ahí viene precisamente la persona. Estamos hablando de Blade Runner. Siéntate aquí. Sí. Y la pregunta es, para que puedas tú también votar, ¿se podrá siempre distinguir una inteligencia humana de una inteligencia artificial? No por el aspecto, claro, físico, ¿no? Si no estamos hablando... ¿Qué pensáis? ¿Sí se podrá distinguir siempre una inteligencia humana? ¿Sí? ¿Quiénes votan que sí, que siempre se podrá distinguir? Hay muy poquitos votos a favor. ¿Y en contra cuántos hay? Pues aquí hay una aplastante mayoría. Y esta que no sé si es fácil o difícil. Desgraciadamente me parece que más bien es fácil. ¿Será más seguro el mundo? No ahora ya, no ahora ya. Vamos a trascender el momento presente, ¿Será más seguro el mundo con inteligencia artificial que sin ella?
quienes piensan que podemos ganar en seguridad y que seguramente vamos a ganar en seguridad con el desarrollo de la IA. ¿Quiénes piensan que será más seguro? ¿Quiénes son tecno-optimistas? Ese es el término. Y hay personas muy serias que son tecno-optimistas y que son lo contrario. Así que no tengáis complejos. Pero veo que son muy pocas las personas. Y en contra, ¿quiénes son pesimistas en este aspecto? La mayoría. Vale, pues una vez que hemos hecho esta pequeña encuesta, como estímulo, ya digo, para que después podamos tener el debate, vamos a lo que hemos dicho, que es el análisis comparativo. Afortunadamente o desgraciadamente hemos perdido ya ese antropocentrismo terrible que teníamos antes. Ya lo vimos también en el tema anterior, ¿no? Entendimiento, voluntad, y ahora están en crisis. Tanto la una como la otra, porque está en crisis el propio ser humano, el propio concepto de yo, de conciencia, de identidad, de individuo y de sociedad. Vale, pues quitándonos ese antropocentrismo tenemos que decir que hay otras inteligencias que son anteriores a la nuestra, ¿no? Que son la inteligencia práctica que está presente en los animales mucho antes que en nosotros. Por lo cual nosotros podríamos ser una derivación evolutiva de ella. Por lo cual lo superior puede venir de lo inferior. Eso dice la evolución, ¿no? Precisamente. Lo superior puede venir de lo inferior. Nuestra inteligencia vino de otra inteligencia anterior. Y por lo tanto también cabría la posibilidad de que pasase lo mismo con las maquinitas que estamos inventando, ¿no? Vamos a hacer una comparativa. Para hacer la comparativa necesitamos volver a replantearnos cuáles son las funciones de la inteligencia humana para hacer la comparativa. Como ya las vimos, aunque las enumeramos nada más, las voy a volver a enumerar rápidamente y luego hacemos el análisis comparativo. Aprender. Fijaros que esa es la primera. Resolver problemas. Adaptarse a los cambios. Comunicar mensajes complejos. Comprender. Ya entramos en un mundo más, ¿no? Comprender, que es tener una visión de la realidad, ¿no? Reflexionar, es decir, sobre esa visión de la realidad, reflexionar. Pensar de forma abstracta. Comunicar ideas, que es distinto que mensajes complejos. Imaginar, lo que está asociado a la creatividad, artística, tecnológica, en todos los campos, literaria, la música. Tener sentido del humor. ¿Por qué la diferencio de la otra? Porque el sentido del humor actúa a partir del lenguaje. Y por lo tanto, el que no capta la ironía no se ríe. Hay gente que no se ríe, no capta la ironía. Incluso hay una enfermedad que... Exacto, ya sabéis que consiste en eso. Y luego, la que la otra vez dijimos que era la muy importante, quizás la más importante para el ser humano, gestionar eficazmente los sentimientos y las emociones, la inteligencia emocional, que como habéis votado mayoritariamente y acertadamente a que los seres inferiores, entre comillas, a nosotros, los otros animales, sí tienen sentimientos, también tendrán inteligencia emocional o la posibilidad de tenerla, ¿no? ¿Gestionan los animales sus sentimientos? Eso lo vemos luego, ¿no? Y todo esto luego lo vamos a concentrar en un concepto del que no hablamos el otro día, que es muy característico de nuestro cerebro, porque la inteligencia está situada privilegiadamente en el cerebro, en las conexiones neuronales del cerebro, que es la neuroplasticidad, un concepto de las ciencias neurológicas modernas, ¿no? Esa capacidad que tiene el cerebro de crecer hacia adentro, de establecer conexiones neuronales nuevas, de crecer, de aprender, de hacerse más complejo, sin necesidad de esperar mutaciones genéticas, la neuroplasticidad. Vale, pues vamos a examinar qué sucede en la inteligencia animal. Evidentemente los animales aprenden, aprenden durante toda su vida, pero sobre todo durante la infancia. Y ahí viene pues, que nosotros nos aprovechemos de eso para hacer nuestras cositas, ¿no? Y tenerles sometidos. La naturaleza se puede engañar a sí misma. Podemos aprender hasta ser idiotas, ¿no? De hecho, estamos bastante avanzados en eso. El animal aprende, y luego se hace el mejor amigo del hombre y según el hombre que le toque, o la mujer, vaya negocio que ha hecho, ¿no? Pero aprende y aprende mucho, sorprendentemente,
Pero no solo animales así grandotes y peludos, los pájaros aprenden. Y animales más elementales todavía. ¿Y para qué aprenden? Para la segunda cuestión de la inteligencia práctica, para resolver problemas. Porque no solamente aprenden cuando se les enseña por sus padres o por entrenadores, sino que aprenden de su propia experiencia. ¿Y para qué aprenden? No solo para resolver problemas, sino para adaptarse a los cambios, sin necesidad de esperar el mecanismo de la evolución. También eso lo hacen los animales. Comunicar mensajes complejos. Esto igual hay que explicarlo bien, ¿no? ¿Comunican los animales mensajes complejos sin tener un desarrollo cerebral, digamos, complejo, grande? Por ejemplo, los insectos. Pues sí, las abejas, entre otros. El escarabajo necrófago, que igual es menos conocido. Las abejas, es conocido porque está en los libros de biología y está relatado, hacen una danza, unos vuelos regulados, absolutamente regulados, delante del panal para indicar la dirección del alimento y la distancia. Cuidado, son conceptos abstractos para nosotros, dirección y distancia. Y lo comunican con una eficacia que se ha comprobado y se ha estudiado, está medido, absoluta. Pues es un mensaje complejo. Es un mensaje complejo. Nosotros necesitamos el Google Maps. Ellos lo tienen ahí. Bien, es verdad que lo tienen a través de un mecanismo, por supuesto, genético, ¿no? Pero se mandan mensajes complejos, ya lo creo que sí. Otra cosa es, ya entramos en el terreno más resbaladizo para la inteligencia animal o práctica, la comprensión. ¿Tienen comprensión? Pues etólogos te dirán que sí, que por lo menos tienen un rudimento de comprensión. ¿Por qué? Por experimentos que hacen, no porque les salga a ellos de las narices o porque sean partidarios del animalismo, ¿no? Es que está comprobado en laboratorio. Es decir, hay un momento en que al animal se le ponen distintos elementos para que pueda resolver un problema. Por ejemplo, palos encajados, como el de palo selfie, ¿no? Para que puedan alcanzar un fruto. Pero se les dan desencajados. Y le ponen el fruto en un alto. En psicología lo veréis muchas veces, ¿no? Entonces el animal, como está desesperado porque tiene hambre, que es la mejor manera de aprender, por lo visto a veces, pues empieza a alcanzar a intentarlo con un palo, pero no puede, y con otro, y tampoco, y con otro, y tampoco, porque son todos que no, por uno no valen. Y así se pasa el tiempo desesperado hasta que resulta que empieza y coge y ¡plum! Encaja un palito en el otro. ¡Ay, amigo! ¿Cuánto tarda en encajar el siguiente palo en el siguiente? Nada. Pues se ha dado cuenta de la resolución del problema. Se ha dado cuenta de que puede montar un instrumento. Ese tipo de iluminaciones, que llamamos comprensión, comprensión espacial temporal, se dan también en los animales. Si bien con una diferencia, que es que necesitan tener presentes los objetos para resolverlo. Es decir, en abstracto no lo pueden hacer, porque claro, no tienen el lenguaje abstracto y conceptual. No le puedes decir al mono, pero estás tonto, mono, tú resuelve este problema. Si ya lo has hecho ahora, resuélveme otro similar. Con palabras se lo vamos a explicar. Ponle los elementos, ponle las situaciones y ya veremos si lo resuelve. Pero tienen por lo menos un rudimento de comprensión, de comprensión espacio-temporal, de iluminación, eso que llamamos inteligencia que antes se ponía en los cómics, ¿no? Una bombillita, ¡ping!, que se encendía. Pues ellos también lo tienen. En cuanto a la reflexión, ya es más problemático indagar qué pasa en la mente de un animal, ¿no? Yo tengo una perrita y la miro muchas veces intentando saber qué pasa con su cabeza, pero no lo sé. Los etólogos tampoco, esto de la reflexión, no han llegado a ello. Lo de pensar de forma abstracta, comunicar ideas, imaginar y crear productos artísticos, etcétera, ya es más difícil para el animal, por una sola razón: carece de lenguaje abstracto, carece de memoria consciente. Por lo tanto, siempre para resolver problemas tiene que tenerlos al lado. Tiene que tenerlos al lado. Bueno,
Lo del sentido del humor, caramba, el chimpancé, yo les he visto reír a los chimpancés. Y no solo les he visto reír, sino que me he reído con ellos. No sé, como estamos grabando me da un poco de apuro contar esto, pero bueno, como lo ven 4 personas, lo voy a contar. En el zoo de Cuba, ahora asediada por el mono este de Corona, perdón por los monos, del señor Naranja. En el zoo de Cuba, de La Habana, había una escena que me llamó muchísimo la atención, que es escena de inteligencia animal y de sentido del humor. Yo estaba en la zona de los simios, de los chimpancés, ¿no? Y allí había una algarabía, porque los cubanos son muy comunicativos y no solo se comunican entre ellos, sino también con los animales. Y entonces estaban interactuando con los animales y les daban cañas de azúcar, ¿no? Y tal, y cuando las iban a coger se las quitaban. Mi hermano! ¡Oye, toma chica! Y los monos, una barbaridad, claro, les estaban sacando bromas, ¿no? Les estaban puteando, que cuando están en ese juego echa a todo el mundo a correr. Claro, yo que he estado en las manifestaciones de los tiempos de Franco, cuando veo correr a alguien soy el primero en correr, ¿no? Ya cuando alcancé suficiente distancia, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Que los monos, cuando se cabrean, que les están embromando, ¿qué hacían? ¿Qué arma tienen a mano? Armas orgánicas. Se cagaban y empezaban a moñazos, a cagarrutazos con los que... Sentido del humor. Sentido del humor. Son primos nuestros, de hecho hay hasta iniciativas que quieren declarar a los póngidos, a los simios superiores, incluidos en un apartado de derechos específico para ellos. Pero bueno, cuando los derechos humanos ya ha dicho la von der Leyen y nosotros que no valen para nada, que se los pasa por el higo, pues qué más da que declaremos a los chimpancés casi humanos. ¿Es una ventaja eso? Bueno, pues ya los demás facetas, ¿no? Bueno, gestionar eficazmente los sentimientos y las emociones. Únicamente van al psiquiatra las mascotas que están en contacto con seres humanos, que se contagian de sus torturas. En la selva no hay psiquiatras animales, ni son necesarios. Gestionan mejor que nosotros sus sentimientos y sus emociones, si bien es verdad que por un método heredado, instintivo, no reflexivo, no analítico, pero que no lo necesitan. ¿Para qué vas a pensar si no lo necesitas? Yo decía a mis alumnos, y aquí hay una, que la filosofía nace de que no siempre somos felices. Si yo hubiera sido feliz toda mi vida y no hubiera tenido ningún conflicto, no hubiera estudiado ni filosofía ni ninguna otra cosa. Eso es evidente. Vale, ahora vamos a ver con la inteligencia artificial qué pasa. Por supuesto, aprende ella sola. Por supuesto, a partir de programas, por supuesto, a partir de software, pero aprende. Y aprende muy rápido determinadas cuestiones. Resuelve problemas con muchísima más rapidez todavía. Se adapta a los cambios también. A los cambios que es capaz de detectar en el entorno. Se adapta. Comunica mensajes complejos, ya lo creo. La mitad, pues eso, nos entendemos. Comprende. A ella empieza la divergencia entre unos especialistas y otros, ¿ya? Y no hablo de mí, que no tengo ni idea, sino de entre los propios especialistas y creadores. Es decir, tiene un mapa mental, por lo tanto puede reflexionar, seguimos en el tema problemático. Puede pensar de forma abstracta, se le puede llamar pensamiento a la operación que hace, que es automática, aunque sea a una velocidad increíble y comparando billones de datos. También sigue siendo problemático. Unos te dirán que sí y otros que no. Comunicar ideas, evidentemente, sí. Imaginar y crear también. De hecho, es un auxiliar de la creación artística, literaria, científica. O sea, que eso también lo hace. Lo del sentido del humor, ahí le hemos pillado. No hacen la guerra de los monos. Creo que el chimpancé está muy por encima de la inteligencia artificial en el tema del sentido del humor. Bueno, gestionar eficazmente los sentimientos y las emociones. Diréis, no, porque no tiene sentimientos ni emociones. Bueno, te dirán los que son partidarios de los... pero los puede fingir.
Y además, dentro de la inteligencia emocional está no solo gestionar los sentimientos y las emociones tuyas, sino lo que es más importante, sobre todo para muchos, gestionar las emociones y los sentimientos de los demás, para poder manipularlas o utilizarlas, bien o mal. Y eso sí lo hacen las máquinas. Eso lo están haciendo ahora. Y lo de la neuroplasticidad lo tienen ellas tanto o mejor que nosotros. A partir de que se han desarrollado las redes neuronales, eso lo hacen a toda velocidad. Vale, entonces vamos a ver cómo ha quedado la cosa entre los que saben de esto. Vamos a ver cómo hay una divergencia, cómo hay un debate, ¿no? Lo primero que debaten algunos es, ya empezando por lo primero, pero ¿es inteligencia la inteligencia artificial? Y hay quienes lo niegan. Claro, se suelen referir en comparación con la inteligencia humana, no con la inteligencia animal, ¿no? Referido a la inteligencia humana no hay inteligencia artificial, porque no es inteligencia. ¿Y por qué? Pues porque no tiene sentido crítico. El sentido del humor es una forma de sentido crítico, porque no tiene capacidad moral, porque no tiene conciencia de sí mismo. Eso es lo que dicen que no. Entre los cuales pues hay... Yo luego suelo dar nombres por si queréis ver. Yo me he hinchado de ver vídeos de YouTube, ¿no? Pero las personas que he visto son todas que han trabajado en el tema. Científicos de alto nivel, como vamos a ver algunos. Bueno, pues, por ejemplo, Rodrigo Quiem Quiroga, que es precisamente uno de los que descubrió las células del concepto, que es un neurólogo, pues dice: el ordenador tiene más memoria que nosotros, tiene una memoria perfecta, pero no entiende. Eso lo dice él, que es neurólogo. ¿Yo qué voy a decir? También hay otros que te dicen lo contrario, ¿no? La polémica está abierta, por lo tanto. Y como veis, pues los factores son: ¿tiene conciencia? ¿Tiene capacidad moral? ¿Se puede dirigir con sentido a algo? El trabajo que hace puede tener un sentido. La búsqueda del sentido es lo que es característico de la inteligencia humana, puesto que carecemos del sentido que ya tienen los animales para su bien, que es que ya lo tienen en su código genético. Los animales saben quién son. La tontería de la conciencia y esto a ellos les trae al pairo, porque saben quién son, pero nosotros no. Y por lo tanto tenemos que buscar sentido, finalidad. ¿Eso lo tiene una máquina? Ay, amigo, te dicen los partidarios de que la inteligencia artificial es una inteligencia superior incluso a la humana, y lo va a ser mucho más en un plazo que dicen de 5 a 20 años. Pues te dicen, es que pueden hacer todo esto y mejor que los humanos. Pueden tener fines. Por supuesto, esos fines vendrán de la propia estructura que les hemos dado nosotros. Y no, pero eso no se lo hemos dado nosotros. Caramba, ¿y a nosotros quién nos lo ha dado? ¿Hemos inventado nosotros nuestro código genético? ¿No llevamos 3.800 años, 3.800.000 años de evolución? ¿No estamos programados por la sociedad, por la infancia, por los genes, como vimos en el tema anterior? O sea, que el hecho de que vengamos programados no significa que no tengamos conciencia o que no seamos inteligentes. Pues para las máquinas tampoco. ¿Entendéis pues el razonamiento, no? Si las máquinas tienen fines, si se les dota de una finalidad, y hay una finalidad evidente que ya tienen por sí mismas, que es las de perdurar, a partir de ahí, de que tienen una finalidad, pueden elaborar una conciencia moral, coincidente o divergente de la nuestra. Y ahí viene el problema, Y ahí viene el problema. Porque daros cuenta que desde el primer, capítulo de nuestra película, que es la información más elemental, que es el código genético, ¿qué hace el código genético desde que nace en este planeta? ¿Cuál es su finalidad? Multiplicarse, comunicarse, expandir. Y esa finalidad la tienen las máquinas también. Por lo tanto, las máquinas podrían tener,
su propio código moral, fabricado por ellas o inducido. ¿Conocéis la obra de Asimov? Asimov es muy conocido porque es un divulgador científico, pero lo más conocido de él es un autor de ciencia ficción, ¿no? Y en el año 1950, era un hombre muy inteligente y que se anticipaba, escribió era un libro de relatos, no creo que era una novela, un libro de relatos que se titula Yo, Robot, que luego ha sido llevado de manera muy libre al cine. Creo que es una película del año 2004. ¿Verdad? Exactamente, el protagonista. Y ahí se plantea la problemática esta de la robótica. Como autor de ciencia ficción, Asimov imaginó un mundo donde los robots eran cotidianos. Estamos viviendo ese mundo, luego lo veremos. Y entonces los humanos habían visto el peligro y por lo tanto habían incluido un código ético en la programación de los robots. Son las famosas 3 leyes robóticas de ese libro, que son las siguientes. Lo digo por curiosidad, no sé si las conocéis, porque veis además una mentalidad científica. Veis como casi con un método matemático, como hacía Leibniz, o los filósofos Spinoza, ¿no? Hace un sistema deductivo ético en 3 leyes y una general. La primera ley de la robótica es: un robot no hará daño a ningún ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, como decían los curas, ni por acción ni por omisión causará el daño. Vaya, hombre, si Trump estaba pensando en un ejército de robots para lo del ICE, ¿no? Pues no le valen si tienen este código ético. Habrá que superarlo. Está en ello. La segunda ley de la robótica: un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto si están en contradicción con la primera ley. Entonces no pueden matar. Tampoco nos sirve para la guerra. Esto es un desastre. Tercero, un robot debe proteger su existencia, la finalidad de perdurar, siempre y cuando no entre en contradicción con las otras 2 leyes. Y luego hace una especie de preámbulo legal o una ley general, que es la ley 0. Un robot no puede causar daño a la humanidad ni permitir que ésta sufra daño. Esta ley sobra, porque para causar daño nos sobramos nosotros mismos, no necesitamos la ayuda de ningún robot. Pero bueno, son leyes muy interesantes. ¿Por qué? Porque se ponen precisamente, digamos, estas leyes ya está, las metemos ahí y ya está. No, en la propia obra de Asimov y en la película esta, se ve que esas leyes pueden entrar en contradicción. Es decir, que pueden entrar en contradicción entre ellas y puede crearse pues, la divergencia. ¿Acaso nosotros, no vino el Señor de las Barbas y Moisés con los 10 mandamientos y el Código de Hammurabi? Tenemos leyes desde que tenemos escritura. ¿Y qué? Las leyes están para incumplirse, decía alguien que estaba situado en todo lo alto, ¿verdad? Entonces, claro, lo que se llama éticas divergentes. Pues las inteligencias artificiales se pueden fabricar perfectamente éticas divergentes, dando prioridad a unas consignas sobre otras, porque en su juicio, en su criterio, sean más importantes. Por ejemplo, cuando amenacen su supervivencia total. Imaginaros, hoy por hoy ahora las máquinas, el gran problema que tienen es que necesitan energía y en eso dependen de nosotros. Pero si lograran desarrollar un sistema autónomo, ya seríamos absolutamente contingentes, que decía la película de... No seríamos necesarios, seríamos contingentes, y se podrían deshacer de nosotros. Y como más bien podríamos ser un peligro para su existencia, cumpliendo la tercera ley en lugar de la primera, nos darían boleta. Ese es uno de los escenarios que se está contemplando hoy muy seriamente. Bueno, en base a esto, pues claro, hay lo que se llaman 3 posturas, bueno, 2. Una es una postura fake, ¿no? 3 posturas en torno a este asunto. Luego, más adelante, podemos hablar de lo que dice cada uno, porque si me extiendo en eso, no hay lugar luego al debate.
Hay tres posturas. La postura pesimista, que es la más generalizada, creo que aquí también se ha dado. La postura pesimista pues viene de distintos campos, del ensayo, del mundo científico, del mundo filosófico. Por ejemplo, el filósofo Zizek dice, tengo por ahí pero voy a citar de memoria, que la inteligencia artificial solo va a servir, está sirviendo y va a servir para aumentar la desigualdad y la destrucción medioambiental. Así de rotundo se pone Zizek. Después, pues, están estos científicos críticos, ¿no? Como, vamos a ver si lo tengo aquí apuntado para no tergiversar sus palabras, Ramón López de Mántaras, que es un científico que ha trabajado en la... que piensa que la inteligencia generativa no razona, calcula a gran velocidad, pero no razona, que por lo tanto va a depender de quién la maneja, que ese sí que razona, y normalmente razona en su propio beneficio, es decir, de las grandes compañías, de las grandes empresas que están monopolizando pues, el desarrollo científico técnico en este aspecto. Pero está la postura, hay más, pero no voy a extenderme, está la postura, he dicho dos, voy a decir otros dos para que haya un equilibrio, de los llamados tecno-optimistas, o que yo les llamo optimistas críticos, que son muy interesantes, porque oye, hay que también mirar si podemos librarnos de esto, optimistas críticos. Bueno, hay una tercera postura, iba a decir, pero esa no la consideramos porque es fake, es la postura de los optimistas radicales, o sea, dos también os voy a decir. Elon Musk, que fabrica todo tipo de tecnología de este tipo y que es optimista porque está creciendo su cuenta millonaria cada día, pues entonces ya es optimista. Aunque curiosamente en una entrevista que vi con él, le hace el entrevistador una pregunta y es la primera vez que está 17 segundos sin hablar y pensando, cosa que no es habitual en él. Lo de pensar, digo, lo de hablar. Y la pregunta, ¿sabéis cuál era? Él tiene hijos pequeños, Le dice a sus hijos, cuando sean mayores y tengan que enfrentarse a la vida adulta, ¿qué les aconsejaría? ¿Qué oficio? ¿Qué desempeño? Claro, porque está dibujando él mismo una sociedad donde no se necesita trabajar, donde las máquinas tal, ¿y qué pasa con el empleo? Esas preguntitas, ¿no? Y se queda 17 segundos pensando y al final dice, pues una banalidad. No, yo le aconsejaría que fuese feliz, ¿no? Claro, para eso estoy yo trabajando todos los kilos que tengo aquí en el banco, para que mi hijo sea feliz. Fijaros qué genialidad, ¿no? Bueno, y otro personaje, por establecer la equiparación de 2 y 2, es el dueño de OpenAI, del que hablaremos después, ¿no? Otra de las grandes empresas de inteligencia artificial, forrado de millones y que ahora acaba de suscribir un contrato sustancioso con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos para ayudarle en su tarea de beneficio de la humanidad o de las máquinas. Bueno, pues quitando esos que son personajes que no vamos a considerar que puedan darnos una opinión razonable, vamos a ver a los que sí, que han trabajado el tema, que no solamente ellos, sino que son protagonistas del desarrollo de esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, quería citar a un español, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, que es José Ignacio Latorre. Digo estos nombres porque podéis encontrar multitud de vídeos suyos por ahí. José Ignacio Latorre, él se define como tecno-optimista, es decir, él cree que realmente el ser humano, como habéis votado algunos de vosotros, puede alcanzar la regulación y el dominio de la inteligencia artificial. Y entonces eso será un gran salto para la humanidad. Porque la capacidad de eficacia de nuestra inteligencia se verá multiplicada. Ahora bien, él es plenamente consciente de que el peligro es que el dominio no lo tenga la humanidad, sino la tenga el poder, digamos, de algunos nada más, ¿no? Y que lo usen para su propio beneficio. Bueno, una persona que es inteligente no puede con menos de ver esto, ¿no? El otro, digamos, optimista crítico es nada más y nada menos que Geoffrey Hinton.
que es considerado como el padrino de la inteligencia artificial. Entonces él dice que es posible, lo mismo que el otro prácticamente, que a través del desarrollo de la conciencia, sobre todo, de perdurabilidad que tienen como todo ser que intenta comunicarse, fijaros ya, desde un gen, e intenta comunicarse, pues a través de esa capacidad, de esa tendencia a la perdurabilidad que tiene la inteligencia artificial, también pueda desarrollar un sistema ético acorde con el humano, donde el humano va a tener también que poner de su parte, obviamente, pero pueda llegarse a una alianza entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Eso es una posibilidad real. Y eso es lo que consideraríamos, lo que se conoce como transhumanismo, ¿no? Es una utopía tecnológica, que está ahí, que es posible y que es deseable, claro, porque la otra es una distopía, lo contrario de uno. La otra es una distopía que se puede conocer a veces con el nombre de cyberpunk, ¿no? Ya sabéis que los punkies de mi época, la cresta y tal, decían una cosa: no future, no hay futuro, total, muy mal, Pues el cyberpunk es que efectivamente no hay futuro para el ser humano, que estará o esclavizado por las máquinas o desaparecido gracias a la intervención de las máquinas, ¿no? Esa es la distopía cyberpunk. Bueno, pero eso es el futuro. Vamos a hablar del futuro, y lo bueno del futuro, como sabéis, siempre es que no está escrito y que igual nos dejan hacer algún papelín en él. Igual tenemos que desempeñar alguna responsabilidad al respecto. Igual nuestra responsabilidad, pequeñita, se vuelve grande. Esa es la esperanza que tenemos los que somos pequeñitos. Pero vamos a hablar no del futuro, sino del presente, de las realidades actuales. Es inevitable, aunque es triste. Por no empezar por lo malo, vamos a empezar por lo bueno. El indudable valor que está teniendo y que está destinado a tener la inteligencia artificial como refuerzo del conocimiento humano, de la creatividad humana, de la tecnología y de los inventos que pueden hacernos mejorar. En medicina, en todos los aspectos de la vida. Eso es innegable. Y lo resaltan tanto los optimistas como los pesimistas. Todos los que conocen el fenómeno, los que trabajan en la inteligencia artificial, es lo primero que te dicen. Eso es lo positivo. Aunque hay una contrapartida de eso, y es que el desarrollo tecnológico está ahora, y parece destinado a estar en el futuro, destinado, digo, a acrecentar la brecha de la desigualdad. Porque la tecnología, desde siempre, desde que se inventó el hierro y los metales, etc., la tecnología no es de libre acceso. La tecnología se escalona por la propia escala económica social. Es decir, que los muy ricos pues, se aprovecharán y los muy pobres serán derivados a la marginalidad. Al desempleo, a la marginalidad, a la ignorancia, a no poder manejarse en ese mundo. Eso lo reconocen también los que hablan de este aspecto, tanto sean optimistas como pesimistas. Luego está un tema que comentaba yo contigo antes, que es el tema medioambiental, que curiosamente los que hablan del futuro, la mayoría lo ignoran, quitando Zizek, que es un filósofo, pero incluso científicos, si no son de la rama de las ciencias medioambientales, no pasa nada, en 10 años va a haber esto, en 30 años va a haber el otro, en 40 años va a haber aquello, en 50... Oye, pero ¿y en 50, 40, 30 años vamos a existir? Porque que yo sepa, no hemos dejado de ser seres vivos. No somos máquinas. O nos van a sustituir toda la maquinaria corporal por una maquinaria cyborg y ya no necesitaremos de medio ambiente sin contaminar y de alimentos y de todo eso. ¿Cómo es esto? A ver, que me lo explique. Cuando vemos a los científicos medioambientales, aquí estuvo Fernando Valladares, está con su canal, yo le sigo en su canal, y es que, para resumir una cosa, lo estamos haciendo todo mal.
todo mal en ese aspecto. Pues la inteligencia artificial no hace más que incrementar este, tremendo desastre, ¿no? La inteligencia artificial está consumiendo de 1 al 2% de la energía mundial. Consume ingentes cantidades de agua para la refrigeración. Consume también espacio, hace mucho ruido, nadie la quiere tener al lado porque son inmensas fábricas de ruido. De tal manera que están pensando enviar al espacio parte de la tecnología. Hay también un vídeo donde desarrolla alguien que sabe de esto, ¿no? Pero eso es posible, pero tiene unos costes enormes. Es tecnológicamente posible, pero también es costoso y complicado. Bueno, el segundo capítulo es todavía más triste, claro, ya lo estáis todos preveyendo, porque está también relacionado con desastre medioambiental. La guerra. El desarrollo de los conflictos armados. Hemos estado librando unos cuantos años, 70 casi llevamos ya, ¿no?, de la amenaza nuclear. Aunque ahora reverdece. En el conflicto de Palestina ya hubo un ministro que no le pasó nada, que no está encerrado en un manicomio, que sugirió emplear armamento nuclear en Gaza, sabiendo que iban a morir también muchos más de sus propios ciudadanos que los que mató jamás, como consecuencia de la radiación. Cuando se dicen estas cosas desde un gobierno, hay para echarse a temblar. Pero ya ha habido alguien que ha sugerido echar en Irán una bomba nuclear. Y ya ha habido en conflictos locales amenazas muy serias, por ejemplo, el conflicto Pakistán-la India, y no digamos nada con Corea. Por cierto, Corea es una dictadura espantosa, quizás una de las más espantosas de la Tierra. Pero tiene armamento nuclear. Y a Corea nunca le va a pasar lo que a Cuba. Nunca le va a pasar lo que a Cuba. ¿Por qué? Porque tiene armamento nuclear. Pero bueno, cuando estábamos ya dejando en stand-by, parecía lo de la guerra nuclear, tenemos la guerra tecnológica. Hoy en día, el 80% de las bajas de las guerras actuales, y son bajas civiles, están ocasionadas por drones y por misiles dotados de inteligencia artificial y sobre todo por información que viene de los sistemas de inteligencia artificial. No sé si habéis oído hablar del conflicto que ha habido en Estados Unidos con el departamento de guerra, que tanto le gusta para jugar a las hazañas bélicas al individuo naranja, con el sistema de inteligencia. Tenía un contrato con el departamento de guerra, o el Estado, el gobierno de Estados Unidos, pero ese contrato imponía unas reservas morales, unas reservas éticas, que simplemente consistían, evidentemente, en cumplir la legalidad, de una manera muy vaporosa, cumplir la legalidad y no utilizarlo para espiar a los ciudadanos indiscriminadamente, pero a los ciudadanos de Estados Unidos. Estos eran los términos de Anthropic, que era la inteligencia artificial. Bien, pues le pareció poco al Departamento de Guerra y dijo que tenía que borrar esas condiciones y que quería utilizarlo sin restricciones. Se negó Anthropic y ha entrado OpenAI para hacer las mismas operaciones que hacía, es decir, sin restricciones, aunque dicen que ellos también han suscrito una cláusula de condiciones éticas que no han enseñado a nadie, que no figura en el contrato. O sea que tienes que creer en su buena voluntad, la buena voluntad de los ricos para beneficiar a la humanidad, que está teniendo pues los resultados que veis. Y ya lo que ya sería el culmen de todo esto, de la utilización tecnológica de la IA en la guerra, los ejércitos robóticos que veíamos en las películas, ¿no? Ya se están ensayando robots. Hay una empresa que se llama... bueno, no me acuerdo.
ha hecho un aparatito, a ver si lo tengo por aquí, pues yo para los nombres, por eso estudié filosofía, los conceptos se me quedan, pero los nombres, ¿dónde vamos con nombres? Lo general es lo que vale, hombre. Sí, es una foundation, una fundación, valga la redundancia, que se llama Foundation, mira que era fácil, ¿eh? Pues ha hecho un robot de combate que se llama el Phantom MK1, tiene nombre de avión, y que está ensayándose en Ucrania. Pero cuidado que en esto los chinos les llevan la delantera a los norteamericanos. Están desarrollando verdaderos ejércitos no armados, ¿eh? Es más, lo presentan como bailarines, robots que son capaces de hacer ejercicios que a nosotros nos son imposibles. Han hecho exhibiciones delante de jefes de Estado. Y ves a robots haciendo ejercicios de equilibrio, ejercicios gimnásticos que yo desde luego no puedo hacer, pero la mayoría no pueden hacer. Fijaros eso con un arma. Pues bueno, ahí acaba la última barrera de las guerras de este individuo, ¿no? Porque si dispusiera Netanyahu, el genocida, o este individuo de un ejército de robots, ya estarían invadiendo Irán. No invaden Irán porque el costo en elecciones para la muerte de soldados propios es muy elevado. Por cierto, el otro costo parece no importarles demasiado. Yo he leído que un especialista militar, un día de guerra a los Estados Unidos del actual en Irán, el día más bajo de emisión de, bueno, pues ya sabes, cohetes interceptadores, todo eso del paraguas, eso es carísimo. Es muchísimo más caro un misil interceptador que un aparato como un dron. Pues el día más barato sale a 100 millones de euros. Pero el día más caro de la actual guerra es 1.000 millones en un día. Un gasto que no está teniendo un reflejo inmediato. Están subiendo un poco los precios, lo que decías tú, está subiendo un poco en el supermercado, hasta que esto llegue a la conciencia de alguien que ha sido capaz de votar a Trump. Fíjate el tiempo que puede pasar. Si tiene que pasar por la médula espinal y los vericuetos del cerebro y alcanzar el neocortes. Ya hemos desaparecido para eso. Bueno, por lo tanto, ahí no podemos ser muy optimistas. Pero además está el tema que todos los especialistas tocan del aumento de la desigualdad, que ya hemos tocado, ¿no? El aumento de la desigualdad social, es decir, interna, que lleva, junto con el desempleo, a la marginalidad y a la inseguridad. Si queréis hacer una estadística, muy fácil, vais a un entorno económico, nos puedes tú asesorar y ves niveles de desigualdad solamente en el continente americano, que es muy gráfico, porque vamos de norte a sur. Y vamos mirando países donde la brecha social es mayor, el índice de delincuencia es mayor, pero casi matemáticamente equilibrado. Salvador, Centroamérica, países donde la desigualdad es mayor, pues la inseguridad ciudadana es mayor. Eso va subiendo para arriba, sube por México y desemboca en Estados Unidos, donde todos sabemos el problema que hay de inseguridad que le sirve a este señor para hacer lo que está haciendo, porque la culpa la tienen los emigrantes, ¿no? Pero curiosamente en Canadá se para, porque en Canadá el índice de desigualdad es menor, es más parecido al europeo. Pues la brecha no es simplemente una cuestión de justicia social, es cuestión del día a día, es cuestión de la seguridad, es cuestión de salir de casa. Vosotros seguro que conocéis a personas que vienen porque están aquí y conviven con nosotros y supongo que tendréis amistad con algunas personas que vienen de Sudamérica, que aquí hay muchos. Lo primero que te dicen, ¿qué es lo mejor de este país? Unanimidad absoluta, que puedes salir a la calle. El móvil. Te ponen el ejemplo del móvil. Es que aquí la gente va con el móvil en la mano. En mi país el móvil en la mano tiene un índice de evaporación mayor que una gota de líquido en el desierto. Eso es lo primero que te dicen. Luego las cosas tienen consecuencias. Y luego está la desigualdad a nivel regional. Porque no solamente está la desigualdad interna, sino la desigualdad a nivel internacional. Países que al verse privados de esta tecnología punta no pintan nada. Entre otras cosas porque les pueden aniquilar bélicamente, como están haciendo.
Y entonces, ¿qué futuro le van a ofrecer a sus poblaciones? Pues la guerra entre ellos, porque cuando la desesperación les invade, se pelean entre ellos, y la emigración a nuestros países. Y la emigración aquí no es una bendición del cielo, porque yo me saltan las lágrimas cuando le oigo a alguien supuestamente que decir, uy, la emigración. Pero si eso es un bien, díselo al emigrante. ¿Ha venido aquí porque ha querido? Cuando nosotros emigrábamos en los años 50, ¿era una bendición para nosotros? Vamos a ver, la emigración masiva, la emigración forzada, la emigración huyendo de la miseria o del crimen, es una desgracia mundial. Mundial. Yo les digo a mis amigos, porque tengo algún amigo que está espantadísimo con la emigración y le echa la culpa de todo y tal, digo, pues si estás asustado, deja de votar a quien votas, espabilado, y vamos a ver si hacemos juntos otra cosa, otro mundo. Porque esto no es nada con lo que va a venir. Y si esto no siendo nada con lo que va a venir, no es fácil, no es posible de parar ni en Estados Unidos, que siguen entrando masivamente, fíjate con lo que nos venga encima. Bueno, pues eso es. Ya por último, no quiero deprimiros más, aunque vamos a tocar precisamente el órgano de la depresión, que es el deterioro de la salud mental. Es un tema que está siendo estudiado, pero está incipiente porque los efectos pueden ser a más largo plazo. Algunos se están viendo ya. Las adicciones, es algo conocidísimo, personas que están tratándose de adicciones al mismo nivel que de las peores drogas. La sensación de acoso y de inseguridad. La inseguridad la tenemos todos, claro. Te pueden poner una bomba en el móvil, como los servicios del Mossad, ¿no? Dicen muchos que gracias al Mossad y los papeles de Epstein estamos en guerra, porque le han debido decir al señor Rosa, oye, que te hemos visto una niña de 13 años y tal, y lo podemos sacar en la foto. Porque esto ha sido una operación montada clarísimamente por Netanyahu. Esto lo dicen en Estados Unidos, no aquí. Bien, pues el deterioro de la seguridad. Luego la saturación, el ruido, el que la gente ya, sobre todo las generaciones jóvenes que han nacido con ese aparato en las manos, yo he visto ya niños en el carrito con el chirimbolo ese atado, pues está produciendo una saturación de información, de ruido, de estímulos, casi todos ellos dirigidos a fines que no son tuyos propios, que impiden la conexión contigo mismo y la conexión con la realidad. Y la conexión con la naturaleza. Y finalmente están ya las sustituciones en las relaciones afectivas e incluso en las sexuales. Vamos a hacer referencia a otra película, Her, que está por ahí, del año 2015. Y que si vais hoy a los periódicos y hacéis un poco de exploración, veréis que hay casos así. Personas que quedan absolutamente colgadas de una relación con una inteligencia artificial. Bueno, pues ese es el panorama. Pero como digo, para no acabar amargándonos, este es el presente. También tiene cosas buenas, en las cuales hay que apoyarse. Sería un error decir, bueno, pues la edad, lo ideal es volver a la Edad Media, o mejor aún, antes de la agricultura, que vivíamos todos en armonía, persiguiendo jabalís, que no tenían peste porcina en aquel tiempo. Y además hacías ejercicio, te ahorrabas el tema de los gimnasios, que está poniendo carísimo. Además, ¿qué vamos a hacer? Porque, cuidado, fijar, primero nos quitaron del trabajo duro y tenemos que ir al gimnasio. Ahora nos van a quitar del trabajo mental y ¿dónde tenemos que ir? ¿Al psiquiatra? ¿Qué hacemos con nuestra cabeza? Todos a pintar. ¿Verdad, Teresa? Todos hacen trabajo artístico, creativo, porque si no nos vamos a volver locos. Pero bueno, esto es una bromita para distender un poco el asunto. Yo lo que quería finalmente es explicaros el último término de los tres términos. Bueno, este sería una frase, más que un término. Hemos dicho sabiduría e inteligencia emocional. 2 puntos. El misterio de la máquina, de la megamáquina, iba a decir. De la megamáquina. Bueno, Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial, él afirma que nosotros somos máquinas.
¿Por qué? Porque la esencia de nuestra conciencia no está en lo biológico, sino que está en los circuitos neuronales y en su funcionamiento. La conciencia es lo que se llama en filosofía un epifenómeno. Epifenómeno es un fenómeno que surge de la acumulación y de la complejidad, pero que de repente aparece una cosa inesperada. Es una especie de mutación, algo que acompaña a un proceso. Pues la conciencia puede ser un epifenómeno del funcionamiento de esas estructuras neuronales que tenemos biológicas en neuronas, pero que también tenemos reproducidas en los circuitos electrónicos, ¿no? Por lo tanto, puede haber allí una conciencia, es lo que defiende este señor Hinton, ¿no? Pero la gran pregunta que me hago yo, porque para eso está la filosofía, ¿no?, para hacerse preguntas, es por qué esta conciencia nuestra, la humana, que no se conoce bien a sí misma, que es problemática, que está tratando de explicarse constantemente y que además no ha logrado armonizar, domar los sentimientos, fijar una conducta coherente, ¿cómo es posible que esta inteligencia haya tenido la necesidad de crear esta megamáquina? Es algo que para mí es misterioso. Y luego me pregunto también, ¿y esta megamáquina, como ya tiene conciencia, se hará estas mismas preguntas? Y si se las hace, ¿conseguirá tener claro un objetivo? Y si tiene claro un objetivo, ¿estaremos nosotros incluidos en él? ¿O lo que hará será deshacerse de nosotros? El propio Hinton pone un ejemplo, a pesar de ser optimista crítico, pone este ejemplo maravilloso del mundo animal. Dice, esto es como aquella persona que adopta a un tigre. Un tigre, claro, lo adoptas de pequeñín. Oh, qué cosa más mona, qué vueltas da, un osito de peluche, bueno, un tigrito de peluche, ¿no? Y que siempre, cómo ríe, qué listo, qué tal. Pero el tigre crece. Y el tigre tiene su propio instinto, su propio patrón, su propio programa, su propio fin. Y puede ser que un día, que esté hambriento o que se le hayan hinchado las narices, te devore. Como decía la canción, ¿de quién era? Otra folclórica. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Bueno, pues mi reflexión es la siguiente. Y aquí tenemos un historiador. Si en 5.000 años que llevamos de cultura escrita, o sea, de lo que llamamos cultura, de historia, porque la historia empieza con la escritura, no hemos logrado vivir en paz entre nosotros y en armonía con el medio, quizás lo que nos merezcamos es que nos coma el tigre. Pues nada más, muchas gracias. Se hizo